Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones de la 89 a la 92 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo, como bien sabéis, y si no sabéis ya os lo digo, y voy a ser vuestra anfitrión en el estudio que vamos a iniciar. El tema principal de la lección de hoy es un tema que da gusto preparar, igual que la del sacerdocio. Pues vamos a hablar de un principio con promesa, o sea, de la palabra de sabiduría principalmente. Y el himno, espero que coincidáis con vosotros y así me lo hagáis saber en vuestros comentarios. No cabe duda, es el himno número 2 del himnario en español en el pueblo de Sion, que tiene mucho que ver con la palabra de sabiduría. Espero que coincidamos y si no, pues oye. Y además, el que no esté de acuerdo conmigo, pues que levante la mano. Vale, ninguno. Bien, comencemos. En la escuela de los profetas, el profeta José Smith enseñó a los líderes de Israel en cuanto a edificar el reino de Dios en la tierra. Analizaron verdades espirituales, oraron juntos, ayunaron y se prepararon para predicar el Evangelio. Pero había algo en cuanto al ambiente que pudiera parecernos extraño en la actualidad y tampoco le pareció correcto a Emma. Durante las reuniones, los hombres fumaban y mascaban tabaco, lo cual no era inusual en esa época, pero manchaba los pisos de madera de negro y dejaba un fuerte olor en el aire. Emma expresó su inquietud a José y José le preguntó al Señor. El resultado fue una revelación que iba más allá del humo y de las manchas de tabaco. Dio a los santos por generaciones un principio con promesas de salud, física, sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Cuando los líderes de la escuela de los profetas escucharon por primera vez a José Smith leer la palabra de sabiduría, inmediatamente arrojaron al fuego sus pipas y sus tabletas de tabaco de mascar. En ese momento, la palabra de sabiduría se consideraba más como una advertencia que un mandamiento, pero querían demostrar su disposición de obedecer. Bien, y para aquellos que no sepan, ¿pero qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es una ley de salud revelada por el Señor para el beneficio físico y espiritual de sus hijos. Según se encuentra registrado en la sección 89 de Doctrinas y Convenios, el Señor reveló qué alimentos son buenos para comer y qué sustancias no son buenas para nuestro cuerpo. También prometió salud, protección, conocimiento y sabiduría a quienes obedecieran la palabra de sabiduría. Ok, ¿y qué alimentos dijo el Señor que no se podían tomar? En esta revelación se nos amonesta a abstenernos del alcohol, del tabaco y de las bebidas calientes, que quiere decir el café y el té. Los profetas posteriores han enseñado que no debemos usar ninguna sustancia que contengan drogas ilegales ni sustancias nocivas y adictivas. Asimismo, la palabra de sabiduría enseña que debemos comer carne limitadamente y que debemos comer granos, frutas y verduras. ¿Pero por qué? En una ocasión me contaron la manera en que un obispo enseñó e ilustró a un joven poseedor del sacerdocio canónico en cuanto a las bebidas alcohólicas. Bien, este muchacho, es decir, como todos los muchachos, seguro que veía que la gente tomaba alcohol, es decir, cervezas, vino, cubatas, etcétera, etcétera. Entonces quiso saber saber el motivo, el por qué no se podían tomar esas bebidas, si básicamente la gente lo tomaba. Entonces el obispo le dijo, ¿por qué no te vienes mañana a mi casa? Y el muchacho al día siguiente estaba en la casa del obispo. Y el obispo tenía preparado unos ciertos elementos. Así le cogió y le dijo, bien, ponte ahí. Y le dijo que se pusiera pues aproximadamente a 1 metro o 2 metros de donde estaba el obispo. Entonces el obispo cogió un poco de arena y se la tiró. Y le dijo, ¿te he hecho daño? Y le dijo el muchacho, no, obispo. Bien. Luego cogió un vaso de agua y se la tiró al muchacho. Le dijo, ¿te he hecho daño? Y el muchacho dijo, no, obispo, no me has hecho daño. Bien, pues ahora vamos a mezclar esta arena con este agua y vamos a formar un barro. Entonces el muchacho
lo hicieron así y formaron una especie de bola un poco aplanada. Y dijo el obispo, dice, ahora la vamos a meter al horno. Y metieron al horno lo que habían hecho con el barro que habían creado. Al día siguiente le dijo, es decir, el obispo le dijo al muchacho, ahora vamos a esperar a mañana para continuar con la enseñanza. Y el muchacho volvió al día siguiente. Entonces el obispo tenía la pieza que habían hecho al día siguiente con el barro, ya fría, porque al haberla metido en el horno, pues cuando la sacaron está caliente. Y cogió y le dijo otra vez al muchacho, ahora ponte el mismo sitio que ayer. El muchacho se puso y cogió el obispo, y cogió el trozo este de algo parecido a un ladrillo de barro, y hizo intención de tirárselo. Y el muchacho, no, presidente, no, 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 por favor, que me hace daño, no. Y cogió el obispo y dice, no, tranquilo, no te lo voy a tirar. Pero este es el resultado de la uva cuando se fermenta, de la manzana cuando se fermenta. Cuando son arena o agua, no hay problema. Pero cuando se juntan el agua y la arena y se forma barro y se mete a un horno, se convierte en algo que puede ser dañino si lo usamos inadecuadamente. Se refería al ladrillo, a la piedra esta que habían hecho. De la misma forma pasa con la palabra de sabiduría, que es lo que le quería enseñar el obispo al muchacho y que aprendió, puesto que no se le olvidó la enseñanza. El zumo de uva no es dañino, el zumo de manzana tampoco. El café crea adicción, el té crea adicción. Bien, continuamos con la lección. Es asombroso pensar que en 1833, cuando se reveló la palabra de sabiduría, el mundo no entendía las razones científicas de los efectos de cosas como la dieta, el alcohol o el tabaco. Actualmente el código de salud que se describe la palabra de sabiduría, es ampliamente aceptado incluso en los círculos científicos. Los investigadores han mostrado una y otra vez los negativos efectos secundarios de beber alcohol y de fumar o mascar tabaco, quiero decir, que incluye enfermedades como la cirrosis, la pancreatitis y muchos tipos de cáncer. Hoy en día es raro encontrar a alguien mascando tabaco, más bien es fumar, es decir, fumar en tabaco o en pipa, o etcétera, etcétera. También se ha descubierto que las personas que cumplen la palabra de sabiduría tienden a vivir más tiempo. ¡Yujú! Voy a vivir hasta los 100 y pico, por lo menos. Calculo. Entre 1980 y 2004, la Universidad de California, Los Ángeles, llevó a cabo un estudio de los santos de los últimos días que seguían las pautas de salud que se dan en la palabra de sabiduría. Los resultados de los 25 años de estudio mostraron que este estilo de vida va asociado a una mayor esperanza de vida. Pero sí, conocemos ya los motivos, los efectos nocivos de ciertos alimentos y bebidas. Pero ¿por qué debemos cumplir la palabra de sabiduría? ¿Qué nos puede motivar a llevarla a cabo? Se nos insta a cuidar nuestro cuerpo porque es un don de Dios. El comprender esta relación influye en la forma en que nos cuidamos a nosotros mismos. Cuando tratamos nuestro cuerpo como un templo y un don que Dios nos ha dado, obtenemos bendiciones emocionales y espirituales tales como una relación más estrecha con Dios y un mayor sentido de nuestra identidad divina. Luego está lo que yo denomino el eslogan o el estandarte del buen deportista o persona de vida saludable. Mente sana, cuerpo sano. O sea, si procuramos tener una mente sana, obtendremos a su vez un cuerpo sano.
Mas debemos tener presente que la palabra de sabiduría no se dio como mandamientos, tal como nos lo recuerda el presidente José F. Smith y como hemos dicho anteriormente. El presidente Joseph F. Smith dijo, si la palabra de sabiduría se hubiera recibido como mandamiento, habría puesto bajo condenación a toda persona habituada al consumo de esos productos nocivos. De manera que el Señor fue misericordioso y les dio la oportunidad de vencer el mal hábito antes de poner a los miembros bajo el peso de la ley. Debido a ello, debemos tener la prudencia de no juzgar a los primeros líderes y miembros de la Iglesia que, incluso después de que se revelara la palabra de sabiduría, consumían sustancias que hoy están prohibidas por dicha ley. A lo largo de los primeros años de la historia de la Iglesia, los líderes invitaron a los santos a vivir más plenamente la palabra de sabiduría. En la Conferencia General del Otoño de 1851, Brigham Young propuso que todos los santos se abstuvieran de consumir té, café, tabaco y whisky. El 13 de octubre de 1882, el Señor le reveló al presidente John Taylor que la palabra de sabiduría debía considerarse como mandamiento. En 1919, la primera presidencia encabezada por el presidente Herbert J. Grant hizo que la obediencia a la palabra de sabiduría fuera requisito para recibir la recomendación para el templo. La palabra de sabiduría sigue siendo un mandamiento importante en la actualidad y obedecerlo es un requisito previo para el bautismo, la asistencia al templo, el servicio misional y otros tipos de servicios dignos en la Iglesia. El presidente Boyka Parker del Quórum de los 12 dijo respecto a la palabra de sabiduría: he llegado a creer que el propósito fundamental de la palabra de sabiduría está íntimamente ligado a la revelación. Si una persona que se encuentra presa de los efectos de las mencionadas sustancias apenas puede entender unas simples palabras, ¿cómo podrá percibir los susurros del espíritu que apelan a sus sentimientos más delicados? Pese a lo valioso de la palabra de sabiduría como ley de salud, puede resultar de mayor valor en lo espiritual que en lo físico. Ahora quiero transmitir algo que en varias ocasiones ha creado debates e incluso discusiones. Cuando estaba preparándome para ser misionero de Templo Historia Familiar, que lo he sido por 2 años, salió la duda de si era lícito beber Coca-Cola o no. Muchos hablaron, incluso yo, y dimos nuestro parecer. Entonces el moderador tomó la palabra y dijo: yo he estado en el templo de Salt City y allí hay una máquina expendedora a la entrada del templo de refresco, la cual contiene latas de Coca-Cola. Así, fin a la cuestión. Huelga decir que no volvimos a hablar del tema, ya que si la Iglesia permitía esas bebidas a la entrada del templo, ¿quiénes éramos nosotros para discutir si estaba bien o no? Bien, respecto a esto, hay por internet digamos, una página web que habla acerca de esto de las bebidas que contienen un poco de cafeína. Yo recomiendo que la busquéis. Yo no me fue difícil encontrarla. Puse en Google la palabra sabiduría y casi al final apareció esta página web que habla de los momentos en que ha habido ocasiones en que la Coca-Cola, digamos, no fue permitida para tomar a los miembros. Hay algunos presidentes de misión, por ejemplo, que prohíben a los misioneros beber Coca-Cola. En cambio, otros presidentes de misión sí que lo permiten o lo han permitido cuando han sido presidentes de misión. Sí, sea como sea, no quiero decir que crear debate sobre las Coca-Colas. No ha habido ninguna interpretación de la palabra de sabiduría salvo la que dieron las autoridades generales los primeros días de la Iglesia, cuando se declaró que las bebidas calientes significaban té y café. En relación con las bebidas cola, la Iglesia no ha tomado una posición oficial a este respecto. Sin embargo, los líderes de esta han aconsejado, y ahora nosotros lo hacemos específicamente,
que no se use ninguna bebida que contengan drogas perjudiciales que formen hábito, bajo circunstancias que puedan dar como resultado la formación del hábito, es decir, que crean adicción. Debe evitarse cualquier bebida que contenga ingredientes perjudiciales para el organismo. Mis hermanos y hermanas, perdón, mi recomendación es cuidarse de las bebidas energéticas. La gran mayoría contienen cafeína en una proporción muy superior a la que llevan o contienen una lata de Coca-Cola. Mi consejo, mira bien los ingredientes y la proporción y las cantidades que contienen, sobre todo refiriéndome a la cafeína. Bien, para finalizar este tema, quiero hacerles llegar las palabras del presidente Russell M. Nelson, nuestro actual profeta. Él dijo: existe un significado especial en el último versículo de la sección 89, que dice: el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará, que es el versículo 21. Esa referencia a la Pascua recalca que primero se requiere la fe espiritual. Cuando Abraham señaló su disposición de ofrecer a Isaac en sacrificio, no hubo indicación alguna de que la obediencia fuera necesariamente a acarrear algún beneficio físico. Cuando Josué condujo a los israelitas a través del río Jordán, el cual había desbordado por la temporada de crecientes, la confirmación de galardones físicos no fue requisito previo para los discípulos fieles. Obedecemos la palabra de su día porque representa la voluntad del Señor para nuestra preparación espiritual a fin de ser hijos e hijas dignos. Lograr la supremacía espiritual sobre los apetitos de la carne es parte de nuestro proceso de probación. Qué bonitas palabras. Bien, continuamos con la lección. El 8 de marzo de 1833, el Señor dio la revelación que está en Doctrinas y Convenio 90. Contiene instrucciones para la presidencia del sumo sacerdocio y constituyó un paso adicional en el establecimiento de la primera presidencia. En 9 de marzo de 1833, José Smith preguntó al Señor si debía incluir los libros apócrifos en su traducción de la Biblia. El Señor respondió la pregunta del profeta por medio de la revelación que está en Doctrinas y Convenio 91 y le indicó que no era necesario traducirlos. Tan solo unos días después, el 15 de marzo de 1833, el profeta recibió la revelación que se halla en Doctrinas y Convenios 92, en la que se manda a Frederick G. Williams, uno de los consejeros de José Smith, que sea un miembro activo de la firma unida, la cual se había establecido para supervisar el bienestar en los asuntos financieros de la Iglesia, como ya estudiamos en lecciones anteriores. Bien, sobre Doctrinas y Convenios 91, diré o repetiré algo que dijo el presidente Dieter F. Uchtdorf. Él dijo: ahora, como nunca antes en la historia del mundo, tenemos un acceso más fácil a más información. Alguna es verdadera, otra es falsa y la mayoría es parcialmente verdadera. Por consiguiente, nunca en la historia del mundo ha sido más importante saber cómo discernir correctamente entre la verdad y el error. Perdón. El Espíritu Santo es un revelador, es el consolador que nos enseña la verdad de todas las cosas, quien conoce todas las cosas y tiene poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, la verdad, justicia y juicio. El testimonio de la verdad que brinda el Espíritu Santo está disponible para todos en todas partes alrededor del mundo. Todos los que procuren conocer la verdad, que la estudien en la mente y que pidan su corazón con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, conocerán la verdad por el poder del Espíritu Santo. En marzo de 1833, José Smith estaba ocupado con la traducción inspirada del Antiguo Testamento. La Biblia que usó en la traducción contenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, así como una sección de libros intercalados entre ambos, llamados libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros sagrados del pueblo judío que no fueron incluidos en la Biblia hebrea, pero que se han conservado en las de algunas iglesias cristianas. A menudo son útiles para emplear como eslabón que une los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Bien. Aquí tendría que contar un poco de historia
de cómo se creó la Biblia. Así que vamos allá, porque quiero hacerles ver por qué no se incluyó estos libros apócrifos o otros libros. Bien, quiero recordarles que la Biblia se unificó, por decirlo así, en el Concilio de Roma del año 382, cuando la Iglesia Católica, junto al Papa Dámaso I, instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento, similar al de Atanasio de Alejandría, y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esta versión fue traducida del griego al latín por Jerónimo, la Vulgata, por el cargo de la Iglesia. Posteriormente, los concilios regionales tercero de Hipona de 393, tercero de Cartago de 397 y cuarto de Cartago de 419, en los cuales participó Agustín de Hipona, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405, esta lista fue enviada por Inocencio al obispo Esuperio de Tolosa, en la Galia, hoy sí, Francia, vamos, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. Debido a que, también esto tiene mucho que ver con el concilio de Nicea, que fue en el año 335-345, bueno, ahora mismo no me acuerdo. Es decir, en el concilio de Nicea se llevó a cabo una reunión y en él había muchos, bueno, esto llevó luego al Concilio de Roma del año 382, ojo, Bueno, pues el caso es que había muchos libros, entonces unos recitaban unos, otros recitaban otros, es decir, unos usaban unos libros, otros usaban otros, entonces alguien dijo, basta ya, es decir, todos tenemos que usar los mismos libros, es decir, las mismas escrituras. Entonces se juntaron y eligieron qué libros podría contener el Antiguo Testamento y también qué libros debía contener el Nuevo Testamento. Y por eso muchos libros fueron quitados o no aparecen, vamos, en el Antiguo y más en el Nuevo Testamento, que es donde más, digamos, faltan los libros, porque es donde principalmente hay más libros, digamos, apócrifos. Y con esto, ya doy casi por terminada la lección de hoy. Me ha gustado mucho preparar esta lección, principalmente por la palabra sabiduría. Yo he visto destruir familias a causa del alcohol. Parece mentira, pero el alcohol destruye familias. Empieza como de manera, digamos, inocente. Empiezas tomando una copa, luego dos, tres, empiezas a beber con los amigos. Tu estado cambia, ya no eres el mismo a causa del alcohol. Incluso el alcohol ha llevado a muertes por accidentes laborales, entre comillas, accidentes laborales, porque está, es decir, gente que bebe. Es decir, en una ocasión yo trabajando, un compañero mío fue al trabajo borracho. Es decir, yo estaba entonces trabajando en granjas avícolas, estábamos cargando un camión con las gallinas que ya eran viejas y teníamos que vaciar la nave para meter las nuevas y teníamos una pasarela, este compañero que estaba bebido, se tumbaba sobre la pasarela, es decir, la madera, interrumpía el trabajo de los demás. En fin, al final el jefe tuvo que quitarle del trabajo, en fin, porque hasta que no podía trabajar. Es decir, y respecto a la familia, pues el alcohol, ya digo, cambia mucho a las personas. Es decir, un hombre que no es violento se vuelve violento y además que no es grato ver, es decir, a tu pareja borracha. Por supuesto, ¿quién no conoce a alguien que se ha emborrachado? Por ejemplo, yo en mi caso, mi última cerveza fue en mayo del 89, me bauticé en junio del 89, pero yo no era un bebedor habitual. Es decir, fumar no he fumado nunca, no me gusta el café ni me gusta el té, es decir, así que no, para mí no fue difícil cumplir con la palabra de sabiduría. Ya digo, el bebé, el alcohol, es decir, mi padre fue alcohólico, entonces vi momentos muy
tristes en mi padre y eso quedó grabado en mi mente. Entonces, a mí el alcohol no me llamó nunca la atención. Bebía porque bebían con las personas que iba, entonces, pero vamos, cuando dejé de estar con esas personas, pues dejé de beber y ya no he vuelto con malas compañías, sino me uní a la iglesia al mes siguiente, como ya he dicho, y ese es mi testimonio respecto a la palabra de sabiduría. Sobre los libros apócrifos, en una ocasión le preguntaron a una autoridad si se debía tener en consideración lo que contenían los libros apócrifos. Y él dijo, hay muchas verdades en ellos, pero es mejor poder discernir cuál es la verdad y cuál no. Ante esa duda, mejor no tomarlos en cuenta. Es decir, no citar libros apócrifos si no sabemos que lo que de verdad contienen es la verdad. Es decir, tienes que tener el don de discernimiento en ese caso. Esta es mi lección, mis amados hermanos y hermanas, la cual os dejo junto con mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.